sedes de nuestra Universidad Pedagógica Nacional en nuestro estado de Hidalgo. Si usted nos autoriza, podemos iniciar. Muchas gracias, profesor Eleazar, cuando usted disponga. Correcto, entonces vamos a iniciar en honor a la puntualidad y al respeto al doctor Mato. Bienvenidos todos a esta conferencia magistral. El tema que estamos por desarrollar desde Argentina, está con nosotros el doctor Mato. Él es doctor en Ciencias Sociales, es investigador principal del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica del hermano país de Argentina. Es director de la Cátedra UNESCO, Educación Superior de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina de la Universidad de 3 de Febrero de Argentina. Entre 2007 y 2018 dirigió el proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior de la UNESCO. Ha escrito 5 libros y ha publicado un número importante de más de 160 artículos y capítulos de libros. Ha sido profesor e invitado en Estados Unidos, en España, en Venezuela y en otros países de América Latina. Es, como ustedes lo han apreciado, un especialista en temas de discriminación, en temas de interculturalidad, en temas de diversidad cultural. De antemano, muchas gracias, doctor, por haber aceptado compartir con nosotros en esa tarde. En el caso de México, él está en Argentina, ya son por lo menos las 3 de la tarde, un poquito más, ¿sí? Nos comenta que allá hace mucho frío, entonces está con calefacción. Aquí nosotros estamos muy ligeros de ropa porque hay calor y por las tardes llueve mucho. Entonces recibamos un cordial saludo desde México, desde Pachuca, desde la Universidad Pedagógica Nacional y nuestro agradecimiento anticipado. El tema que desarrollará el doctor lleva por nombre discriminación étnico-racial hacia estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes en universidades de América Latina. Bienvenidos todos. Adelante, doctor. Buenas tardes, profesor Eleazar. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, lo escuchamos. ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por su presentación, muchísimas gracias a la profesora Dalia Peña, que ha sido quien me contactó para hacerme esta invitación. Yo estoy muy contento y honrado de poder dar una conferencia para la Universidad Pedagógica Nacional, Estado Hidalgo. No conozco en particular el trabajo de la Pedagógica Nacional en el Estado Hidalgo, pero en líneas generales tengo una idea de la importancia del trabajo de la Universidad Pedagógica Nacional en todo México y realmente me siento honrado y entusiasmado con la posibilidad de que tantas y tantos colegas y futuros docentes y futuras docentes le pongan atención a los resultados de investigación que les voy a compartir a partir de este momento. Yo titulé a la conferencia, y esto es ya una clave de para dónde vamos: discriminación étnico-racial hacia estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes en universidades de América Latina. Es bueno que comencemos por dejar claro que en la especie humana no existen razas. Hay razas de perros, de caballos, de vacas, pero en la raza humana no existen razas. El racismo es una ideología, según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas. Algunas de estas, en esa ideología, se supone que serían superiores a otras, a las que considera moral e intelectualmente inferiores. Esta ideología ha servido para legitimar el despliegue colonial protagonizado por coaliciones compuestas por algunas monarquías europeas, sus ejércitos, funcionariados y grupos de poder económico y religioso. En tanto ideología y régimen de poder, el racismo es constitutivo del mundo moderno y continúa siendo una causa crucial de las inequidades y desigualdades en las sociedades contemporáneas. En América Latina, el racismo no cesó con los procesos independentistas del siglo XIX. Por el contrario,
ha marcado la historia de las sociedades y estados republicanos postcoloniales hasta la actualidad. Continúa marcándola. En estas sociedades, el racismo continúa afectando principalmente a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes en los más diversos ámbitos de la vida social, económica y política de cada una de nuestras sociedades. En esta región, el racismo se manifiesta de diversas formas. Una de ellas es la hegemonía de representaciones y discursos sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes como inferiores. Estos, a su vez, estos discursos, estas representaciones, llevan a naturalizar expresiones verbales y otras prácticas discriminatorias interpersonales hacia integrantes de estos pueblos. También contribuyen a naturalizar la existencia de políticas, o según los casos, la ausencia de ellas, que deliberadamente o no afectan los derechos humanos, políticos y sociales de estos pueblos, las cuales, de suyo, también son manifestaciones de racismo. Estas representaciones y discursos también contribuyen a naturalizar o a considerar, entre comillas, necesario para, con más comillas, el progreso o el bien común, con muchas comillas, que comunidades de pueblos indígenas o afrodescendientes sean desplazadas de sus territorios o espacios comunitarios, sean estos urbanos o rurales, o que estos espacios, estos territorios sean contaminados para posibilitar el avance de actividades agrícolas, mineras o desarrollos urbanísticos y turísticos, entre otras. Como consecuencia de estos problemas, comunidades completas o sectores de estas comunidades se ven forzados a migrar y frecuentemente a asentarse en las periferias de las grandes ciudades, donde acaban viviendo en condiciones especialmente desventajosas. Este entramado de manifestaciones y mecanismos de reproducción del racismo menoscaba las condiciones de vida de personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes de diversas formas. Entre otras, afecta sus posibilidades de acceso a servicios de salud, electricidad, agua potable, vivienda, empleo y a todos los niveles educativos. En estas condiciones, para las personas de estos pueblos, resulta especialmente difícil lograr ingresar a una universidad, así como contar con tiempo y condiciones materiales para cursar estudios. Estas inequidades se agravan aún más cuando deben estudiar en una lengua distinta a la suya materna o sufren discriminación incluso en las sedes universitarias, como lo documentan estudios realizados para la mayor parte de los países de la región. Quiero hacer acá un paréntesis para decirles, para contarles, que esta conferencia se basa en buena medida en un artículo mío publicado en abril del año pasado en la revista latinoamericana de estudios educativos, no recuerdo el número de la revista en este momento, es una revista que publica la Ibero de México, donde más allá de hacer estas afirmaciones, cuando digo como lo documentan estudios realizados para la mayor parte de los países de la región, o en general todas las afirmaciones que estoy haciendo, están debidamente soportadas con referencias a publicaciones donde hay datos concretos. Entonces, ahora no podría ponerme, sería absurdo en una conferencia, ponerme a citar esas publicaciones, que son muchas, son decenas y decenas, pero están citadas en ese artículo que ustedes pueden encontrar en internet, poniendo Daniel Mato, violencia verbal y otras formas de discriminación, y RLEE, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, les aparece, o entran al sitio web de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, y allí pueden encontrar el soporte de las afirmaciones que estoy haciendo. En general, muchas y muchos de ustedes conocen de estas circunstancias porque México es uno de los tantos países en que estos problemas son graves, pero tenemos cómo demostrarlo, no son simples comentarios. Entonces, les invito a visitar a visitar ese sitio web y ver ese artículo donde hay citas concretas. Después puedo, en todo caso, buscar la liga
y pegarla en pantalla para que ustedes la vean. No tenía previsto hacer esta referencia. Continúo entonces. En América Latina, como en otras regiones del mundo, las universidades no son espacios libres de racismo, ni están exentas de contribuir a su reproducción en la sociedad. Por el contrario, desempeñan roles significativos en la continuidad del racismo. Muchas universidades, de manera inadvertida para la mayoría de los integrantes de sus cuerpos estudiantiles, directivos y docentes, contribuyen a naturalizar el racismo al ofrecer una formación profesional monocultural que excluye las cosmovisiones, lenguas, historias y sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, suele encarecer estas universidades, las nuestras, de políticas y programas efectivos para contrarrestar las inequidades antes mencionadas y hacer así posible una mayor participación de personas indígenas y afrodescendientes en sus comunidades, no solo estudiantiles, sino también en sus cuerpos docentes y entre sus autoridades. Mediante esta presentación, la de hoy, procuro mostrar la vigencia de modalidades de violencia verbal y otras prácticas de discriminación étnico-racial que, en tanto mecanismos de reproducción del racismo, afectan a estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes en universidades de América Latina. Adicionalmente, señalaré algunos factores institucionales propios de las universidades que hacen posible su naturalización y reproducción en estos ámbitos sociales. Con estos fines, por un lado, ofreceré una síntesis analítica de algunos testimonios de violencia verbal y otras prácticas de discriminación étnico-racial en universidades de 11 países de América Latina, que ya han sido expuestos por otros autores. Por otro lado, ofreceré una sistematización analítica de las respuestas de 545 estudiantes de universidades de 17 países de la región al cuestionario de una consulta exploratoria realizada por nuestra Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Estas sistematizaciones de testimonios de estudiantes sirven de base para identificar algunos factores institucionales, es decir, propios de las universidades, que hacen posibles que estos tipos de prácticas discriminatorias continúen reproduciéndose. Entonces voy a comentar, digamos, por encima el contenido de esos testimonios que recogí revisando publicaciones de otras y otros autores, para luego pasar a comentarles los datos recogidos mediante la consulta exploratoria que acabo de mencionar. Existen numerosos testimonios de estudiantes indígenas o bien de graduados y graduadas respecto de su periodo estudiantil que refieren haber sido objeto de prácticas de violencia verbal u otras de discriminación en clase o en otros espacios de las universidades. Un problema frecuentemente señalado en estos testimonios es que existen docentes que no intervienen para detener esas agresiones. Más aún, algunos testimonios mencionan que hay docentes y otros trabajadores universitarios que hacen chistes y comentarios racistas. Buena parte de quienes brindan estos testimonios señalan que estas formas de violencia verbal no solo resultan hirientes, sino que además desestimulan la participación en clase de los estudiantes de estos pueblos y generan su aislamiento. Por otra parte, numerosas publicaciones incluyen testimonios que dan cuenta de que tanto en clase como en otros espacios universitarios, estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes deben soportar chistes, burlas y comentarios que los califican de, comillas, salvajes, comillas, incivilizados, comillas, brutos. Adicionalmente, algunos testimonios dan cuenta de prácticas discriminatorias no verbales, como gestos y miradas despectivas, o bien de omitir saludar a estas personas o evadir su mirada en aulas, como si estas y estos estudiantes no existieran. En otros casos, reportan situaciones en las que son tratados como sospechosos o ajenos a la comunidad universitaria, esto especialmente por parte del personal de seguridad de las universidades. Además, algunas publicaciones dan cuenta de la vigencia de prácticas discriminatorias de exclusión
que según los casos incluyen elementos verbales o se manifiestan como conductas perceptibles, aunque silenciosas. Estas prácticas consisten, por ejemplo, en eludir y en algunos casos explícitamente rechazar la participación de estudiantes de estos pueblos en grupos de trabajo, sea esto en aula o para la elaboración de trabajos fuera de clase. Voy a pasar ahora a comentar acerca de los resultados que hemos levantado con la consulta exploratoria realizada por nuestra cátedra UNESCO. Entre el 18 de junio y el 7 de septiembre de 2024, nuestra cátedra UNESCO recibió respuestas de 19 países. No es un error, porque ahora van a ver que estas incluyen algunas de docentes y hoy solo comento las de estudiantes. De 19 países a un cuestionario, recibió, 1017 respuestas. De 19 países a un cuestionario diseñado para recabar esta información sobre experiencias de discriminación étnico-racial que afectan a estudiantes, docentes y a otras y otros trabajadores, funcionarios, empleados o como se llamen en los distintos países, afrodescendientes y pueblos indígenas en universidades de América Latina. El cuestionario fue difundido por vía de correo electrónico y por redes digitales. Durante los 50 días en que la consulta se mantuvo abierta, se recibieron 545 respuestas de estudiantes, que representan el 53.6% del total de las 1.017 respuestas recibidas de estudiantes, docentes y otras y otros trabajadores universitarios. Las respuestas de estudiantes provinieron de 17 países. En términos porcentuales y de manera aproximada, cabe indicar que las respuestas provenientes de Ecuador representaron el 30% del total, las de México el 20%, las de Colombia el 14%, las de Argentina el 10%, las de Brasil el 6% y otros países con menor porcentaje. Aproximadamente el 76% de las respuestas fueron de estudiantes de grado, el 22% de estudiantes de posgrado y el 2% restante correspondió a casos indeterminados, es decir, las personas no señalaron si eran de grado o posgrado. Aproximadamente el 61.3% de las respuestas provinieron de personas autoidentificadas como de género femenino, el 38.1% de género masculino, y en el 0,6% de los casos la respuesta acerca de género fue otra. Por otra parte, el 53.2% de las respuestas correspondieron a la suma de personas autoidentificadas como indígenas, afrodescendientes o afroindígenas. Es decir, para redondear, digamos, de lo que voy a comentar a continuación, aproximadamente un poco más, 53,2% de las respuestas que vamos a comentar son de personas autoidentificadas como indígenas, afrodescendientes o afroindígenas. En consecuencia, aproximadamente el 47% son de personas no autoidentificadas como tales. La presentación de estos datos cuantitativos solo obedece al propósito de ofrecer referencias acerca de la cantidad y distribución de las respuestas recibidas. Esto no debe promover confusiones acerca de su posible representatividad estadística. No es nuestra consulta ni sus resultados estadísticamente representativa. Y esta limitación se debe a que ni siquiera existen datos sobre el universo de referencia, es decir, no tenemos datos agregados en América Latina, ni siquiera tampoco por países, de cuántos estudiantes, cuántos docentes y cuántas y cuántos otros trabajadores, empleados, obreros, o lo que fuera de cada universidad, se autoidentifican como de pueblos indígenas, afrodescendientes o de ninguno de estos y eventualmente de alguna otra autoidentificación étnica. La ausencia de datos estadísticos al respecto es, desde hace mucho tiempo, un reclamo de numerosos actores en el campo de la educación superior, incluyendo no solo integrantes de estos pueblos, sino también a quienes nos dedicamos a estudiar estos temas, así como a otros actores universitarios sensibles con el tema. En vista de esta limitación, es decir, si no conocemos el universo,
No podemos tener una muestra representativa. La única manera que tenemos de romper la invisibilización es lo que hicimos, o la única que se nos ha ocurrido hasta ahora, que es hacer una consulta exploratoria y tratar de hacerla en gran escala, no limitada, como hay muchos otros estudios, a una universidad en particular, ni siquiera a un país. Quisimos hacer algo a escala latinoamericana, porque el problema es de todos los países de América Latina y de todas las universidades de América Latina sin excepción. Todavía no encontré nadie, bueno, sí encontré gente que dice mi universidad no pasa, pero cuando esa gente aparece en algún foro diciendo mi universidad no pasa, al rato aparece alguien diciendo no, no, sí pasa, me pasó a mí, por ejemplo. Me refiero a interacciones que me han ocurrido en conferencias en vivo o en reuniones regionales de educación superior. Entonces voy a comentar ahora algunas respuestas a las preguntas del cuestionario sobre estas prácticas. Voy a comentar primero la pregunta y luego qué nos dicen las respuestas que hemos recibido. Hubo una pregunta que era, ¿ha sido objeto de palabras o comportamientos discriminatorios, descalificatorios o de rechazo asociados a su condición de afrodescendiente o pertenencia a un pueblo indígena por parte de algún docente de su universidad? Esta pregunta recibió 78 respuestas afirmativas de estudiantes de pueblos indígenas, afrodescendientes y afroindígenas. Es decir, aproximadamente el 27% del total de las respuestas de estos estudiantes, de los autoidentificados. Es decir, un cuarto de los estudiantes autoidentificados que se reconocieron o se autorreconocieron como pertenecientes a un pueblo indígena, dicen que han sido o han recibido un trato discriminatorio o palabras discriminatorias por parte de docentes. Quisiera que nos demos cuenta que si es grave que esto pase entre estudiantes, sin ninguna duda, es mucho más grave que esto pase por acción de un docente o una docente. La segunda pregunta no fue directa de si usted ha recibido o no este trato, sino si ha observado que algún otro estudiante o algún estudiante indígena o afrodescendiente recibió un trato discriminatorio o palabras discriminatorias por parte de un docente. En este caso, las respuestas afirmativas fueron 73 y también representan aproximadamente el 25% del total de respuestas. Acá hay un dato interesante. Son pocos o pocas las estudiantes y los estudiantes que no se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena o afrodescendiente que han observado este tipo de situaciones. En concreto, de esas 73, solo 15 estudiantes no pertenecientes a estos pueblos percibieron estos problemas. Es decir, son aproximadamente el 6% del grupo. No es posible saber si esto ocurrió porque en efecto no presenciaron esos actos o por algo que quienes estudiamos el tema sabemos que ocurre, y es que las personas que no tenemos experiencia en ser discriminadas por nuestra etnicidad o por las representaciones étnico-raciales, tenemos como menos capacidad para pescar cuando estas cosas pasan. Se nos pasan sin darnos cuenta. Y en cambio, las personas que han padecido situaciones de discriminación tienen las antenas más puestas. Veamos ahora otra pregunta. ¿Ha sido objeto de comportamientos o palabras discriminatorias, etcétera, por parte de estudiantes no indígenas o afrodescendientes? Aquí recibimos 63 respuestas afirmativas, aproximadamente el 22% del total de las respuestas de los estudiantes de estos grupos. Ahora me voy a otra pregunta. ¿Ha observado que algún estudiante, no usted, ha recibido este trato discriminatorio por parte de estudiantes no indígenas o afrodescendientes? En este caso, recibimos 59 respuestas afirmativas, que representan aproximadamente el 20% del total. De manera complementaria, veamos que solamente 20 estudiantes no pertenecientes a los grupos discriminados afirmaron haber
presenciado estos actos, aproximadamente 8% del total. Vayamos con otra pregunta. ¿Ha recibido este tipo de tratos o palabras por parte de personal? En Argentina le decimos personal no docente al personal de oficinas y al personal obrero o de seguridad, todo el que no tenga cargo docente. En México recibe probablemente otra denominación. En todo caso, ante esta pregunta recibimos 31 respuestas afirmativas de estudiantes de los grupos discriminados, es decir, aproximadamente el 11% del total de las respuestas recibidas de este grupo de estudiantes. Cuando preguntamos esto, no de si usted lo recibió, sino de si usted observó que esto le pasó a otro estudiante, el número de respuestas afirmativas de estudiantes de los grupos discriminados fue de 41, es decir, aproximadamente el 14%. Y de los otros grupos, estoy mirando acá por acá el dato, solo 4 estudiantes no pertenecientes a estos grupos discriminados percibieron estos actos. Ahora veamos cuáles son los contenidos de las prácticas verbales de discriminación étnico-racial. Las preguntas del cuestionario reseñadas hasta ahora, además de ofrecer las opciones de respuesta sí, no o no sabe, incluyeron la posibilidad de consignar algunos ejemplos. Al analizar estos ejemplos, encontramos que más allá de algunos detalles específicos, los contenidos de las prácticas discriminatorias verbales no variaban significativamente entre los reportados por estudiantes indígenas, afrodescendientes o afroindígenas. Asimismo, observamos que estos contenidos tampoco diferían mucho en función de si los actores que los ejecutaron eran otros estudiantes, docentes o bien trabajadores universitarios. Por tanto, para simplificar la exposición, ofrezco un resumen ahora del contenido de las principales expresiones discriminatorias, sin diferenciar entre si venían de estudiantes o de docentes o de personal no docentes. Entonces, voy a, digamos, clasificamos en como 7 clases. Hoy, que a cada una le pusimos un literal, una letra. Voy a pasarlas a números para que sea más fácil exponer. Un primer grupo, burlas, chistes y comentarios que refieren despectivamente al color de piel, vestimenta, tipo de cabello o de peinado. En algunos casos, calificándolos, y leo las siguientes expresiones entre comillas, de feos, sucios, malolientes, negros de mierda, piojosos. Y en otros casos, a llamar disfraz a la vestimenta tradicional de estos pueblos. Un segundo grupo, afirmaciones de que el único motivo por el que habían logrado ingresar a la universidad era por ser indios o negros, comillas, según los casos. Esto en el caso de Brasil, a esto, digamos, en el caso de Brasil suele agregarse negro o indio cotista. Cotista viene de cota, que es en portugués lo que en español diríamos cuota, porque hay una ley nacional impulsada en su momento por la primera presidencia del presidente Lula da Silva, para asegurar el ingreso de un cierto número o un cierto porcentaje de estudiantes indígenas, afros y otros de sectores de bajos ingresos en las universidades. Pero el uso de esta expresión no solo es agresivo, sino que ignora que no todos los estudiantes de pueblos indígenas y afro ingresaron por cuota, sino que otros ingresaron por un examen de ingreso general, igual que el resto de los estudiantes no racializados. Un tercer grupo de respuestas corresponde a los casos de estudiantes indígenas cuya lengua materna no es la española o, en el caso de Brasil, portuguesa. Frecuentemente deben escuchar chistes y comentarios descalificadores respecto de su manejo del español o el portugués. Este tipo de descalificación también suele ser aplicado a estudiantes indígenas o afrodescendientes cuya lengua materna sí es la española o portuguesa, pero que al hablar denotan un origen rural. Este tipo de casos en México son muy frecuentes. Es el país donde se da la mayor incidencia de esto. Un cuarto tipo de respuestas, como las hemos clasificado,
burlas, chistes y comentarios que cuestionan la inteligencia y capacidad de aprender de estos estudiantes. Usualmente se expresan calificándoles de, y leo entre comillas todo lo que sigue, incapaces, salvajes, incivilizados, brutos, mediocres, ignorantes, burros, solo sirven para trabajar la tierra, solo sirven para cuidar animales, no sirven para nada, ser parte del pasado, vagos, indiorantes, sintetizando indio ignorante. Yo voy a seguir compartiendo con ustedes el texto, pero a esta altura me pregunto si las personas que están en la sala y están escuchando esto en este momento, si no lo escucharon antes, no les da, yo diría, un asco desde adentro de las tripas saber que en nuestras universidades pasa esto, si acaso quienes me escuchan no lo sabían antes. Un sexto grupo de respuestas. Expresiones que sexualizan sus cuerpos. Los registros de este tipo de violencia son especialmente dirigidos a mujeres afrodescendientes. Séptimo grupo. Afirmaciones que imputan la violencia a estudiantes indígenas. Y esto se registra especialmente en respuestas de estudiantes mapuches, del pueblo mapuche de Chile, que han debido escuchar que se les dijera quema camiones, quema casas, todas las balas que les han corrido se las merecen, porque ha habido en muchos casos protestas de sectores del pueblo mapuche en la Patagonia chilena en las que se han dado hechos de este tipo. Pero decir que todas las personas mapuches son quemacamiones es como esto que está tan de moda en el mundo últimamente, de decir que todos los musulmanes son terroristas, digamos. O sea, no fueron musulmanes quienes echaron la bomba atómica en Nagasaki ni Hiroshima. Principales tipos de prácticas no verbales o no solo verbales de discriminación étnico-racial. En este caso las hemos agrupado en 8 clases. Por un lado, evitar la inclusión de estudiantes indígenas o afrodescendientes o afroindígenas en grupos de trabajo, sea en aula o para trabajo fuera de clase. Otro, no incluir a estos estudiantes en situaciones en situaciones sociales asociadas a la vida universitaria, comedores o cafeterías de las universidades o cercanas, reuniones sociales. Tercero, evitar la cercanía física con estudiantes de estos grupos discriminados, por ejemplo, evitar sentarse a su lado en aulas, bibliotecas, comedores o cafeterías. Un cuarto grupo, exclusión de estudiantes de estos grupos en chats de WhatsApp de los que eran integrantes, como respuesta a que alguno o alguna de ellas hizo un comentario acerca de un hecho de racismo. Un quinto grupo, no poner atención a estos estudiantes cuando intervienen en clase o en interacciones no formales entre estudiantes. Un sexto o séptimo, ya perdí la cuenta, yo los tengo por letras, grupo, séptimo. Tratar de manera descortés, perdón, el personal administrativo, dar un trato descortés y de mala disposición al tener que resolver solicitudes y gestiones de este tipo, de estos grupos de estudiantes. Acá algunas cosas las apunto de memoria por cuando estábamos procesando las respuestas. Este es un tipo de situación que también se da muchísimo en México. Cuando no menciono en otros casos si se da muchísimo en México, no es que en México no suceda, es que no me acuerdo en este momento. Por último, un último grupo, trato persecutorio de personal de vigilancia hacia estudiantes de estos grupos, por ejemplo, tratarlos como sospechosos de no pertenecer a la comunidad universitaria y solicitarles credencial de identificación diferencialmente respecto de otros estudiantes, o revisar sus pertenencias de manera igualmente diferencial. También hicimos algunas preguntas para tratar de ver cuál era el ambiente institucional respecto de estos asuntos. Entonces la pregunta fue, durante sus actividades en la universidad, ¿ha escuchado comentarios por parte de estudiantes, docentes u otro personal que considere discriminatorios o despectivos hacia personas de estos grupos, aunque no estuvieran dirigidos a usted, vale decir, o a personas presentes en ese momento? Es decir, esto es para la persona que está respondiendo. Esta pregunta recibió
119 respuestas afirmativas, es decir, 41% del total de respuestas recibidas, sea de personas autoidentificadas con estos grupos u otras. Si bien estos datos no son indicativos, este en particular, de que existan prácticas explícitas de discriminación, sí lo son de que existe un cierto ambiente institucional discriminatorio y resultan sugerentes respecto de que este ambiente es percibido también, por la diferencia en las respuestas, por los estudiantes que no se autoidentifican como de estos grupos. Entonces, ahora unas reflexiones sobre estos resultados que, por cierto, las expuse también en otro artículo que está publicado como capítulo en un libro publicado por la Universidad Pedagógica Nacional, AJUSCO en este caso, un libro compilado por la colega Gabriela Sarni, el colega Saúl Velasco y la colega Cecilia, se me va el apellido de Cecilia en este momento, pero es un libro de hace unos 2, 3 años que fue una coedición entre la Pedagógica Nacional Ajusco y Claxo, donde ofrezco una elaboración analítica sobre la necesidad de diferenciar entre factores institucionales, es decir, propios de las universidades, factores sistémicos, propios de los sistemas de educación superior, y factores propiamente estructurales o estructurales en sentido más estricto, es decir, del ambiente social. ¿Por qué hago esto? ¿O por qué hice ese artículo que está en este libro publicado por la UPN Ajusco? Porque muchas veces a mí me ha tocado participar, estar a cargo de los equipos de investigación que elaboraron estudios para las conferencias regionales de educación superior. Me tocó estar en 3 conferencias regionales de educación superior dirigiendo estos grupos de estudios y participando en reuniones con rectoras, rectores, decanos, decanas y otras autoridades de las universidades. Y entonces muchas veces al yo plantear estos problemas me dicen, bueno, pero ¿qué podemos hacer en las universidades si este es un problema estructural? Y lo dicen como si la estructura quedara fuera de la universidad, digamos, como si la universidad no fuera parte de esta dinámica. Entonces, por eso es que en ese artículo publicado en este libro compilado por Gabriela Zarni, Saúl Velasco y se me va el nombre, el apellido de Cecilia, alguno de ustedes seguramente me lo va a apuntar en un momento, me puse a analizar cómo estudiar los diferentes tipos, digamos, de factores. Entonces voy ahora a aplicar eso a lo que acabo de presentarles como resultado de ese relevamiento que hicimos. Las prácticas de discriminación étnico-racial que hemos comentado no ocurren en un vacío, sino que se enmarcan en contextos institucionales específicos, los de cada universidad de América Latina. Así lo evidencian tanto las publicaciones académicas que no les mencioné, pero que les dije que están disponibles en el artículo publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, el que se llama Violencia Verbal y otra forma de discriminación. Estos testimonios, así como las respuestas que hemos recibido al cuestionario y que antes comenté. Entonces, todo esto no ocurre en el vacío, todo esto ocurre en universidades concretas. Y me costaría creer que no pasa también en la pedagógica, pasa en la mía y pasa en cada una de las que alguna vez puse un pie. Y me doy cuenta que pasa porque cada vez que hablo de estos temas, después de que hablo, la gente dice, uy, esto, el otro, o sea, la gente presenta ejemplos. Y cuando digo cada una que visite, estoy hablando de muchas decenas, porque tanto por mi edad, que ya es larga, 76 años, cumplí la semana pasada, como por haberme ocupado de dirigir los grupos de estudio para estas conferencias regionales, yo he dado conferencias o talleres en decenas de universidades en América Latina, varias decenas, y no menos de una decena de ellas en México. Entonces, cuando uno termina de exponer, la gente dice, sí, entonces, ¿por qué
se da este ambiente institucional. Entonces, si bien es cierto que el racismo es constitutivo de las sociedades latinoamericanas, es un rasgo estructural, esta no es razón suficiente para a priorísticamente, o para que a priorísticamente nosotros, nosotras, docentes o autoridades o estudiantes, imputemos el problema exclusivamente a los problemas que están fuera de las universidades. Existen factores institucionales que hacen posible que estas prácticas se hayan naturalizado al interior de las universidades y que continúen reproduciéndose en las universidades, así sea por omisión. Es necesario comprender que si ante la evidencia de estos problemas, los órganos decisorios de las universidades no adoptan medidas al respecto, son responsables de su ocurrencia en su propio seno. Y también lo es que hacer evidentes estos problemas y la necesidad de acabar con ellos es corresponsabilidad de todos los sectores de las comunidades universitarias. Porque si las autoridades universitarias no se les ocurre tomar medidas por esto, porque quién sabe, no lo ven, pero si los estudiantes que lo ven o los docentes que lo ven no lo verbalizan, no solo en su ámbito, sino que no se ocupan de subir el problema a las instancias superiores, todos quienes guardamos silencio, nos guste o no nos guste, por feo que nos suene, somos cómplices de esta situación. El ambiente institucional discriminatorio que describimos antes cuando hablábamos de las cosas que se comentan en los pasillos, constituye una suerte de terreno propicio en el que anidan y se reproducen prácticas discriminatorias específicas, como las que hemos descrito. En este marco, desde luego, en el más amplio del racismo, en tanto ideología y sistema de poder hegemónicos, estas prácticas acaban considerándose comillas naturales, tanto que muchas veces ni siquiera se perciben como tales, que es lo que les suele pasar o no suele pasar a las personas que no formamos parte de estos grupos racializados. Entonces, al ser naturalizadas, esto facilita su multiplicación. Pero además, en tanto estos comentarios que se escuchan alcanzan un grado de propagación relativamente importante, acaban convirtiéndose en un elemento constitutivo de la opinión pública latente en estos ámbitos institucionales. Es necesario comprender que este ambiente institucional y las prácticas de violencia verbal y otras modalidades de discriminación operan como mecanismos de silenciamiento y de segregación, que se hacen especialmente visibles, por ejemplo, en casos de no inclusión en los grupos de trabajo o estudio. La consulta exploratoria que realizamos incluyó preguntas claves sobre esto que hemos comentado, pero además también preguntamos si en su universidad existe un órgano para recibir estas denuncias o sancionar estos hechos. Y solo el 19.5, digamos el 20% de los estudiantes respondió que sí existe un órgano. El 42 dijo que no existe. Y el 38, estoy redondeando, dijo que no sabía. En cuanto a si los hechos fueron denunciados, solo el 8.3, digamos el 8 de los estudiantes, respondió afirmativamente. El 54 lo hizo negativamente. Y el 37 seleccionó no sabe. Entonces, si no hay los órganos para denunciar, o si cuando los hay no denunciamos, esto sigue reproduciéndose. Finalmente, al preguntar si la denuncia tuvo algún efecto, solo el 6% dijo que lo tuvo. Entonces, para cerrar, 3 propuestas básicas para hacer frente a esta problemática. Resulta imprescindible dar visibilidad a estos problemas dentro de las universidades y en este sentido felicito y agradezco a la UPN Hidalgo, al doctor Eleazar, a la doctora Dalia, haberse interesado en que ofrezcamos esta conferencia, porque esto contribuye a dar visibilidad a estos problemas. Entonces, resulta imprescindible dar visibilidad a estos problemas dentro de las universidades, en lugar de a priorísticamente concebirlos como si fueran externos o de cuño externo. Junto con esto es necesario impulsar espacios de consulta, reflexión y debate, ojalá esta conferencia sirva para esto, acerca de cómo avanzar hacia su erradicación, en los cuales se debe contar con la participación
protagónica de los grupos afectados. Por otra parte, es necesario crear órganos o mecanismos autónomos específicos para la prevención, denuncia y sanción de prácticas de discriminación étnico-racial de manera análoga a las que se vienen creando con fines semejantes respecto de las formas de violencia asociadas, por ejemplo, a identidades de género. O sea, en lo que hace al combate contra la discriminación por motivos de género, si bien hay mucho por hacer, ya se ha avanzado en numerosas universidades en América Latina. Faltan muchas y falta hacerlo de una manera más contundente. Pero en lo que hace a la discriminación étnico-racial se ha avanzado casi nada. Finalmente, es necesario, creo, realizar investigaciones y capacitaciones sobre esta problemática dirigidas a todos los sectores de las respectivas universidades, estudiantes, docentes, investigadores, autoridades y toda la diversidad de trabajadores universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por demás interesantes los temas que aquí nos ha compartido. Y ciertamente coincido con usted, y si aquí les preguntamos a los compañeros qué prácticas de discriminación han visto en la universidad o qué estructuras participan de la discriminación, pues probablemente no las identifiquemos porque está tan naturalizado el problema que se vuelve algo cotidiano en nuestra vida, ¿no? Entonces, seguramente no vamos a hacer el ejercicio, pero ustedes háganlo de manera autorreflexiva, ¿no? Muchas gracias, doctor. Reitero el reconocimiento y esta oportunidad de escucharle y de que usted nos comparta este saber recogido en la práctica de la investigación. Entonces, vamos a abrir un espacio de preguntas. Sí, consulto a los compañeros que están acá en la sala de manera física si tienen alguna pregunta, algún comentario. Y lo mismo a quienes están conectados en línea, nos los hagan saber, por favor, abriendo su micrófono o bien en el chat. Profesor Eleazar, mientras tanto, en el chat acabo de pegar el nombre del artículo, pero no sé si se ve en pantalla o si usted lo puede proyectar. Está en el chat del Meet. Si vamos a pedirle a la compañera Beli que si lo puede proyectar. A ver si se consigue. Si se consigue, le paso también el enlace al artículo o al capítulo en el libro este que mencionaba de Saúl Velasco, Sarni y Cecilia, que no me puedo acordar su apellido. ¿Cecilia qué? Me da vergüenza porque de hecho yo conocí al papá de Cecilia. Y debería... Navia. Navia. Navia, sí. Yo viví muchos años en Venezuela y el papá de Cecilia también. Y allí nos conocimos. Muy bien. Y sí, doctor, si nos hace favor, vamos a pedirle al área de informática que nos haga visible. Y a ver si pueden mostrar la liga. Y mientras recogemos algún comentario o pregunta, yo no estaba preparado para esto, no se me ocurrió. Voy a ver si encuentro para pasarles la carátula del libro de Sarni, Navia y Velasco. Correcto. Sí, doctor, estamos a la espera. Entonces, vuelvo a consultar a la sala si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué les dicen estos datos? Si en realidad están tan naturalizados o si es posible que los identifiquemos. ¿Qué tiene que ver esto con la justicia, con los derechos sociales, con la justicia curricular que estamos ahora trabajando, ¿no? Entonces los escuchamos, si son tan amables. Quien guste tomar la palabra. Bueno, mientras alguien toma la palabra, aquí estoy encontrando, también salió un artículo mío posterior al que me sirvió de base para esta conferencia en la revista Perfiles Educativos que publica la UNAM. Y ahora le voy a pegar también en el chat la liga. Es un suplemento es el último suplemento de la revista Perfiles Educativos de este año,
del año 2026. O sea, es un artículo recientísimo. Ahí pegué en el Correcto. chat. La liga, correcto. ¿Ya la vieron? Beli, si la pudieras hacer visible. El motivo por el cual quiero ofrecerles estas referencias es porque ahí pueden encontrar más información que la que expuse y en particular pueden encontrar las publicaciones, en este caso no mías, sino de otras y otros colegas, entre otros precisamente ese libro y otro libro de Sarni Velasco y Navia, donde hay algunos testimonios extensos y algunos de ellos de estudiantes de la pedagógica precisamente. ¿Ya la copiaste? Ah. Entonces los escuchamos, jóvenes, compañeros. Adelante, Kevin. Si gustas pasar. ¿O comentario? Y bueno, el tema se centra en pueblos indígenas y afrodescendientes, pero en realidad se aplica a todos, ¿no? Aunque ellos en esos grupos sociales son los llamados vulnerables, ¿no? Sí, pero yo quisiera, de todos modos, profesor Eleazar, a propósito de lo que dices, sí, se aplica a todos, pero resulta que tenemos mucho tiempo reconociendo que hay prácticas de discriminación hacia las mujeres y hacia las personas con identidades de género no hegemónicas. Y también tenemos tiempo reconociendo que las hay respecto de personas con discapacidad. Y a mí me interesa mucho enfatizar el caso de estos pueblos porque está muy invisibilizado. Y no es que los otros casos no existan, pero estos casos están invisibilizados y tenemos que darle visibilidad como se le ha logrado dar a aquellos otros. Pero escuchemos al compañero Kevin, creo que se llama, ¿verdad? Sí, bueno, primero que nada, buenos días, ya casi tardes, creo, ya. Y bueno, mi duda es, respecto a lo que comentaba el doctor Eleazar, ¿cuáles son los tipos de discriminación menos conocidos en sí? Porque conocemos varios tipos, pero en sí los menos conocidos, ¿cuáles serían? Y que están visibles más que nada, pues, en este tema de la educación superior. Gracias. Adelante, doctor. O escuchamos alguna otra pregunta, como usted nos indique. Bueno, comento rápidamente, creo que justamente he respondido por anticipado, sin saberlo, al comentario o a la pregunta del compañero Kevin. Justamente creo, o creo no, digamos, es fácil darse cuenta de esto si uno hace una búsqueda en cualquier buscador de Internet de bibliografía sobre discriminación en las universidades, es fácil encontrar mucho sobre discriminaciones por factores de género y hay mucho menos sobre discriminación étnico-racial. Y hay aún menos sobre discriminación ya no a estudiantes, sino a docentes. Yo estoy actualmente terminando un artículo sobre discriminación a docentes. Esto ocurre y es poco visible y tiene que ser visibilizado, porque estos docentes juegan un papel muy importante, primero por lo que tienen para aportar, pero segundo porque son referentes para los estudiantes. Si no hay docentes indígenas, si solo hay docentes, digamos, simplificadamente blancos, es fácil pensar que no hay personas indígenas o afro capacitadas para ser docentes. Y las hay, pero hay mecanismos que hacen que estos y estas personas no lleguen a los lugares a los que solemos llegar otras personas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Elena.
Hola, buen día. Pues precisamente me parece que esta conferencia ha sido como muy acertada porque inclusive hemos tenido como diferentes asignaturas en las cuales estos contenidos los hemos estado abordando y justamente ahora que lo menciona, me viene la interrogante de qué manera o qué mecanismo existe o qué estrategias hay como de respaldo para los docentes si es que atraviesan por estas situaciones de discriminación por parte de los estudiantados. ¿Cómo es que se puede mejorar esta parte? Gracias, Anayela. Adelante, doctor. Anayela es el nombre. Ayelen. Ayelen, perdón, entendí mal. Bueno, yo creo que por eso terminaba con las recomendaciones que terminé. Necesitamos que así como hay, no sé si en la UPN hay, lo hay por ejemplo en mi universidad, una comisión que levanta denuncias por discriminación de género, por violencia de género. No hay en mi universidad una comisión específica para levantar denuncias sobre discriminación étnico-racial. Y no es solamente levantar denuncias, sino hacer campañas para prevenirla, porque mejor que, digamos, penalizar sería lograr que esto no ocurra. Entonces, cuando en general hay campañas para evitar este tipo de discriminación, están orientadas solamente a evitarla entre o hacia estudiantes, no hacia docentes. Y yo conozco muchos testimonios personales porque los he levantado en entrevistas y además porque tengo relaciones, digamos, de confianza con docentes indígenas y afro en varios países de América Latina, incluido en particular México, donde me consta que hay docentes que son discriminados por su condición de personas indígenas o afro. Son discriminados no por estudiantes también, hay casos en que los estudiantes discriminan a sus docentes indígenas o afro, pero son discriminados a la hora, digamos, de las posibilidades de lograr ascensos en su carrera docente. O son discriminados, no sé cómo es en este caso, no lo tengo presente ahora, en los concursos para optar a los cargos. Verdaderamente es algo que yo creo que debería darnos vergüenza, porque estamos participando de instituciones racistas. Digamos, todos y todas nosotros, me permito incluirlo en esto, colega Eleazar, y usted y yo mismo, somos parte de el campo de concentración donde hay gente que está siendo discriminada. Es horrible. Yo espero que usted pueda dormir hoy a la noche. Yo he tenido pesadillas después de hacer alguna de estas entrevistas. Lo digo en serio, no es un chiste. No he tenido pesadillas, en realidad, eso lo dije por decir. Pero sí recuerdo cuando estaba sistematizando testimonios, me recuerdo haber estado llorando. Me recuerdo haber estado llorando. Entonces, si lo seguimos silenciando, y me llama la atención, bueno, no tiene por qué ocurrir esta vez, pero me ocurre siempre. Por eso son más lindas las conferencias en vivo, creo. Que en la sala hay gente que dice, sí, esto pasa, yo lo vi o yo lo viví. Quién sabe, dentro de un rato tenemos la suerte de que alguien nos ofrezca esas palabras. Pero bueno, si no ocurre ahora en pantalla, quizás ocurra en el pasillo más tarde. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo? Pregunta, comentario. Maestra Hilda. Usted coméntenos algo. Usted debe saber mucho sobre eso también. ¿Quién es para yo saber el nombre? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Irla Elida Vargas del Ángel. Yo he trabajado aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, en esta unidad, pero actualmente trabajo en el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas. Sin embargo, mi trabajo está muy ligado a la planta docente de aquí de la universidad. He dado algunos
cursos, talleres y participo continuamente también con invitaciones a sus clases, sobre todo porque soy hablante de lengua náhuatl. Y bueno, entonces sí he padecido también estas prácticas discriminatorias desde mi formación, cuando estuve en la normal. Y bueno, actualmente también en, en algunas situaciones. Una experiencia pues relativamente reciente en donde estaba yo en una oficina, llegó un compañero que también es hablante de náhuatl y entonces nos saludamos en náhuatl. Y ¿cómo estás? Te veo más tarde. Bueno, alguna cosa así ligera fue el saludo, pero en náhuatl. Entonces las personas de la oficina que estaban allí se rieron y también se molestaron y dijeron, pero si ustedes hablan español y los que estamos aquí hablamos español, ¿por qué ustedes están hablando en náhuatl, no? Y bueno, ese es un cuestionamiento que el otro compañero no se enteró porque pues nada más saludó y se fue. Pero yo como me quedé allí, pues bueno, sí me di cuenta y claro que esas palabras hieren, ¿no? Porque siempre tenemos que ir a lo hegemónico y bueno, aunque también hablamos español, por supuesto somos bilingües, pero en ese momento era un saludo, vaya, muy sensible, un encuentro que a nosotros nos identificaba con nuestra lengua, iba más allá nada más de simplemente vernos, ¿no? Pero para las otras personas era pues una molestia, como una ofensa o algo así, por el hecho de no entender lo que estábamos diciendo, ¿no? Y bueno, así como estos hechos, yo creo que suceden mucho dentro de las aulas, dentro de pues la vida diaria de los estudiantes y bueno, desde luego también de nosotros como docentes, ¿no? Sí, es esto que les comparto. Gracias. Muchas gracias. Muchas Adelante. gracias. Perdón, quisiera decir Irla. algo. Adelante, adelante. Sí, agradecerle a la profesora, no escuché su nombre, Irla. Irla. Agradecerle a la profesora por este breve testimonio, pero aprovecho también para señalar otro asunto que me ha sido referido por colegas de México, colegas hablantes de varias lenguas indígenas, y es que en muchos posgrados se solicita en México, en otros países también, pero para ser concreto con México, se solicita, sobre todo a nivel de doctorado, ser hablante de una segunda lengua. Pero resulta que la segunda lengua tiene que ser inglés, francés o en todo caso alemán. Y esto es discriminatorio también porque resulta que personas hablantes, por ejemplo, del náhuatl o del mazateco o de cualquier otra lengua, del celtal, que hacen un posgrado, lo están haciendo en una lengua extranjera respecto de su lengua materna, de la lengua de su hogar. Es decir, están, y quienes hemos trabajado fuera, quienes siendo hispanohablantes, como es mi caso, yo he dado clase, he hecho un postdoctorado y he dado clase en Estados Unidos en inglés, es otra lengua. Por más que me manejo muy bien, aunque estoy lejos de parecer un angloparlante nativo, pero para mí es un esfuerzo especial dar clase en esa otra lengua. Entonces ahora me pongo en el lugar de la persona nahua, maya, mazateco, hablante, que tiene que hacer un posgrado o un grado también en español y que no le consideran para los requisitos formales, sea de admisión o de graduación, su lengua como una segunda lengua, sino que tiene que rendir un examen de una tercera lengua. Inglés, francés, alemán. Alemán ya no se usa tanto.
Entonces, este es el otro lado, digamos, de la cara, de la moneda, de lo que nos comentó recién la colega. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Pues muchas gracias, doctor. Ya no hay más preguntas acá. No sé si usted quisiera hacer algún comentario final para ir cerrando esa intervención. No tengo más comentarios, solamente volver a agradecer, volver a reiterar lo que ya dije, que me siento muy contento y muy honrado de poder exponer para colegas y estudiantes de la UPN Hidalgo. Le agradezco mucho, profesor Eleazar, le agradezco también a la profesora Dalia por esta invitación y estamos en contacto. Si quieren más datos, más detalles en esos dos artículos y en el capítulo que está incluido en el libro de Sarni, Navia y Velasco, pueden encontrar referencias más concretas y pueden encontrar las otras publicaciones que mencioné que existen de numerosas otras colegas. Correcto. Decenas y decenas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan linda tarde. Bueno, la doctora Dalia está en un vuelo ahorita de Brasil, lo manda a saludar, me acaba de enviar un mensaje en WhatsApp. La saluda y le agradece también este gesto para la universidad y por supuesto en atención a la solicitud que ella le hizo de manera personal. Muchas gracias. Beli, no sé si quisieras hacer la entrega de la constancia. ¿Está en línea? No se preocupe, no tiene... Bueno, se la enviamos a su WhatsApp. Ya Ok. está ahí. Nunca me la habían entregado en pantalla. Muchas gracias. Lo que sí me gustaría tener es una vista de la sala, ¿es posible? Sí, claro. Ya se retiraron algunos alumnos, pero que está una muestra representativa. Bueno, ahí saludo a la gente que está en la sala. Un gusto, Saludos. muchas gracias por asistir a la conferencia. Que tengan linda tarde. Y Muchas bueno, gracias, profesor aparece ahí en la Eleazar. constancia, se la vamos a hacer llegar a su WhatsApp. Sí, Muy y bien. la firma nuestra directora general, la doctora Marisol Viete Vargas. Y, por supuesto, a través de la constancia reconocemos de manera institucional esta participación, doctor. Muchísimas gracias y que Muchas gracias. tenga muy buena tarde. Muchas gracias. Ustedes también. Gracias. Gracias.